Buenas tardes, hoy 24 de marzo estamos en la Argentina conmemorando el Día de la Memoria, por la memoria, la verdad y la justicia. Y vamos a invitar a Diego Zambelli, de Radio por la Memoria, a conversar un poco sobre este emprendimiento, esta iniciativa que se distribuye por distintas radios de todo el país. Radio por la Memoria, episodios para restituir la voz. Ahí lo veo a Diego Zambelli, que está a través de la cuenta de Radio por la Memoria, uniéndose. Creo que tienes que pedir, solicitar, participar de la reunión, del vivo. Sé que está ahí unido ya, pero creo que tiene que solicitar la participación para que yo pueda. A ver, ahora sí. Vamos a ver si te veo después de tanto tiempo. Podemos vernos las caras un tanto Hola, ¿qué más tal? viejas. ¿Cómo estás? Gracias, Diego. ¿Cómo estás, Marcelo? Tantos años. Tanto tiempo. ¡Tantos años! Mira dónde nos vamos a encontrar. El mundo es un pañuelo radiofónico. ¿Cómo estás? Escúchame, la pregunta de rigor. Sí. ¿Cuándo fue? ¿Hace cuánto que no nos vemos? Y mirá, yo creo que no nos vemos desde el año 99, que es cuando yo egresé de Éter. Creo que después no nos cruzamos. Sí, bueno, vengo siguiendo hace rato la narrativa radial y previamente a eso, de aquella época, me estaba acordando ayer, que yo escuchaba mucho tu Argentina al Diván por Radio Nacional. Mirá lo que te estoy diciendo. Sí. Así que, pero vernos y dirigirnos la palabra desde el 99. Sí. 99, Y sí, otro sí, siglo, sí, sí, literalmente otro siglo. sí, Bueno, tal cual. qué bueno encontrarte y sí, yo también estoy al tanto de algunas actividades que venís realizando a través de talleres y demás. eh, y, y- y realmente está buenísimo, porque primero que además esa época era el inicio de Éter, sería, Soy segunda serían camada. ustedes, sería Yo soy la segunda camada. Sí, segunda sí. camada, con lo cual era un momento muy particular de ese espacio, donde los que estábamos dando clases y ustedes los que recibían eso éramos prácticamente, en la mayoría de los casos, casi la misma generación, y aprendíamos mucho mutuamente. Bueno, siempre se aprende mutuamente en el hecho de estar al frente de una clase, se aprende muchísimo de ambos lados. Pero en aquel momento éramos todos compañeros, éramos todos eh, que estábamos empezando con una aventura que era el tema de que existiera por primera vez en la Mm, Argentina una carrera de radio, exclusivamente de radio. sí, Y, sí. y ahora vuelve a dejar de haberla. Es todo un indicador ¿Cómo? también, ya no es más radio, carrera de radio, no, no, Me no, no. asustaste. No, 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 sí, sí, hace un tiempo estuve mirando las propuestas académicas de ETER. Sí, bueno, la carrera que yo hice hace rato que no existe. Realizador integral de radio, después la ampliaron y ahora mutó. Y donde yo doy clases, también cambió de nombre, bueno, cambió un poco de nombre, Radio se mantiene. Producción y dirección para radio y televisión, que ahora es producción y dirección para radio y medios audiovisuales. Pero la realidad Claro. es que desde la materia radio, que es la que yo doy en primer año, es cierto que lo encaramos más como producción sonora, ¿no? Pensando en el mundo podcast, radio, audiolibros y todo lo que no sabemos que se puede llegar a venir, o que sí sabemos con parlantes inteligentes. Está cambiando, pero fíjate que las puntas se unen, Marcelo, porque yo entré a Ether, alumno, habiéndome iniciado en la radio desde un lugar creativo, escribiendo guión, de no saber nada de radio, pero haber hecho teatro y en FM La Tribu me habían invitado a... Yo escribía cuentos en aquel momento, tenía 17 años, acababa de egresar, había ganado un par de premios y una
mujer que conozco desde mis 7 años, una novia que tuvo mi hermano mayor, trabajaba en la tribu haciendo los micros El tiempo no para. Y dice, che, digo, vos que escribís, ¿no querés hacer unos guiones de esto? Dale. Y fui a la primera grabación que me tocó y a la media hora ya estaba haciendo personajes y no sé qué. Y ahí es después cuando entro a Éter, eh, y donde donde empiezo a empezar, lo digo a propósito, a entender esto que después llamamos expresividad radiofónica, ahora expresividad sonora, todo su potencial, y claramente Éter es lo que me termina de rumbear en ese sentido. Incluso después de egresado tomé los cursos de radioarte con Ricardo Valle, ahí en el LEAR en el que participó Éter. Y esto de lo que vamos a hablar hoy, Radio por la Memoria, tiene todo que ver con eso, porque es justamente aprovechar el potencial expresivo del sonido al mango, en múltiples sentidos. Así Bien, que, bueno, nada, es todo un camino recorrido en conjunto. qué bueno. Bueno, Radio por la Memoria, 24 de marzo, no hay mejor ocasión que este día, incluso sobre todo eso, ¿no? Lo primero que pensé cuando te invité a que conversemos es, está bueno que sea el 24, pero vas a estar seguramente en la calle. Y después dije, no podemos estar en la calle, así que mejor hagámoslo. No se puede. Hagámoslo entonces, hagámoslo sin culpa y al contrario, diciendo, bueno, tenemos que hablar, tenemos que, como no podemos salir a la calle y juntarnos y recordar juntos eh, esta fecha, bueno, hablemos de ella a través de los medios que tenemos a disposición. Y la radio, creo que, como bien vos dijiste, y lo engancho con lo que hablábamos antes, ¿no? Ya no se puede hablar solo de radio, ya no se puede hablar solo de televisión, tenemos que hablar de la multimedia Mm, y esto de radio por la memoria un poco también creo, y ahora vas a explicar mejor de qué se trata, pero esto creo que de radio por la memoria también tiene que ver con eso, ¿no? Me enteré de radio por la memoria por haberla visto, por haber visto esto en las redes sociales y y nos estamos encontrando de este modo. Entonces, creo que hay un banco sonoro, supongo que en algún momento se van a poder escuchar esas producciones, además de que muchas radios del país hoy, sobre todo hoy, ¿no? Están retransmitiendo esas producciones. Bueno, contá un poco exactamente. el inicio de Radio por la Memoria, cómo surge, hasta el día de hoy, porque hoy es el día importante. Hoy estamos nosotros hablando de Radio por la Memoria, pero en distintos radios del país se están escuchando esos episodios, Sí, ¿sí? desde las 12 de la noche en algunos casos me han avisado. Bueno, vamos a contarle a los que nos están viendo y escuchando de qué se trata un poco, qué es esto que está saliendo en más de 90 radios de 15 provincias de la Argentina. El comienzo, Marcelo, te va a encantar cómo surgió la idea de Radio por la Memoria. Estaba grabando el ambiente, estaba generando una postal sonora de la marcha del 24 de marzo de 2011 en San Miguel de Tucumán. Yo tengo una relación muy fuerte y muy entrañable con Tucumán, puntualmente con Raco, que es un pueblo que está a media hora de la ciudad, y bueno, y con gente de allí, con una fundación que se llama Brojos y que desde 2009 venimos haciendo un montón de cosas juntos, capacitaciones, bueno, montar una radio comunitaria. Y estaba ahí en 2011 con ellos participando de la marcha y con mi grabador digital y los auriculares puestos captando el sonido. Y abstraído ahí con lo que escuchaba, miraba las fotos que son tan características, las fotos en blanco y negro, de las publicaciones y los carteles. Y me embargó esta sensación de que esas fotos les estaban devolviendo de alguna manera y por ese rato la presencia física, el rostro, ¿no? Eso que es primero una etiqueta, desaparecido, desaparecida, o prefiero decir persona desaparecida. Eh, Después, bueno, eh, el nombre y el apellido y finalmente el rostro, y entonces me quedé pensando, ¿y cómo podría hacer la radio para devolverles la voz, para restituirles la voz? Y en paralelo, yo de clases de radio arranqué en la carrera de comunicación de la UBA hace más de 20 años y hace 17 que trabajo en el ISEC, terciario, hablábamos de ETER hace un rato, bueno, son competencias, digamos. Eh, y estaba buscando para mis estudiantes de ahí
un trabajo final integrador que les permitiera poner en práctica todo lo que vemos en el programa, que en aquel momento era anual, ahora son dos materias cuatrimestrales, vinculado a producción periodística, realización de entrevistas, producción artística, creatividad sonora y sobre todo expresividad sonora. Esto de pensar la radio en términos radiofónicos, pensar el podcast en términos sonoros, más acá en el tiempo, y cómo poder aprovechar todo su potencial expresivo para poder contar más allá de la palabra hablada, que es lo que más suele imperar en la radio. Eh, y bueno, y entonces ahí fui llegando a este formato que consiste en primero micros, después nos adaptamos a las posibilidades del podcast, entonces lo llamamos episodio, pero sigue siendo un formato micro, un microprograma de 5 a 8 minutos en promedio, que cuenta con dos partes. Una primera parte es una biografía que tiende a durar entre un minuto y medio idealmente, a veces hay de dos, donde básicamente retiramos esa etiqueta que mencionaba de persona desaparecida y le ponemos un nombre, un apellido, cómo era, dónde nació, con quiénes vivía, qué hacía, qué buscaba en la vida, qué estudió, qué hizo. Conocer a la persona, entenderla un poquitito, empezar a entenderla un poquitito. Y después viene la segunda parte, que suele ser un radioteatro. Al principio eran casi siempre radioteatros y alguna dramatización. Y más acá en el tiempo, por suerte, mis estudiantes empezaron a copar con el radioarte y tenemos cada vez más piezas de radioarte que están hechas transformando en sonido cuentos, poemas, cartas, tejidos, literalmente un tejido, prendas hechas por, fotos tomadas por personas desaparecidas por la dictadura cívico-militar. Entonces, al transformar esa creación donde algo de esa persona está reflejado, está impregnado, transformándolo en sonido, en algo que podamos pasar por la radio o por una plataforma de podcast, decimos que simbólicamente le restituimos la voz, porque tratamos de hacer hablar a esa creación que dejó. Le hacemos hablar en la radio o en el podcast. Y bueno, y ahí es donde hay entonces, pensándolo desde lo pedagógico, una puesta en juego de todo lo que vemos durante el año, en forma articulada. También, bueno, una flor de investigación periodística, porque además la interpretación, la transformación de ese objeto en sonido implica no solamente analizar el objeto, sino entender a la persona para conocer a esa persona y tratar de pensar qué quiso decir. En una carta, perdón, es más literal y se entiende mucho más fácil, pero cuando trabajas un poema, a veces tenés que entender a la persona para poder interpretarlo. Otras veces no. Y, y entonces, bueno, el poder aprovechar todo el potencial expresivo del sonido para trasladar a la audiencia a lugares, a sensaciones, a pensamientos, a ideas. Y, y bueno, y finalmente algo que yo sentí cuando empecé a laburar de esto como productor, cuando me tocó, yo no me acuerdo exactamente qué fue, si fue AMIA, si fue alguna noticia de muchísimo alto impacto y que tiene esta categoría o casi esta categoría, golpe militar, dictadura, AMIA, 11, Cromañón, bueno, esos hechos icónicos de nuestra historia que nos dejan una marca y que dura. Eh, Cuando me tocó cubrir algo de eso por primera vez, sentí que me costaba mucho, que me generaba culpa hablar con los testigos o los protagonistas de esa noticia o de ese hecho. Y entonces encontré también que este ejercicio me permite acompañar a mis estudiantes en ese primer acercamiento periodístico, porque la temática obviamente la conocen, pero abordarla periodísticamente en muchos casos todos los años les genera algo de culpa, de incomodidad, de que duro, sí, es duro, por supuesto, pero estas temáticas, si vas a laburar, muchas veces te van a tocar trabajarlas igual, entonces mejor hagámoslo juntos para que pases esa experiencia acompañado. Y bueno, entonces se empezaron a hacer los micros de esto hace 10 años. Los empezamos los que llegan a cierto piso de calidad, a subir un banco sonoro que está en la web www.radioporlamemoria.com.ar. Ahí estamos estrenando página nueva, esta es la creo que tercera versión de la web. Eh, y ya también nos van a encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, Anchor, bueno, está todo por ahí. Y
Y bueno, y después venía la otra parte, ¿no? Porque estaban esos trabajos que son el Banco Sonoro se puede acceder, vos decías, bueno, hoy, pero también todo el año, por supuesto, estos micros están siempre a disposición de quien quiera escucharlos o transmitirlos, es todo libre, gratuito, los pueden bajar, los pueden difundir, pueden hacer lo que quieran, siempre y cuando respeten la integridad de cada pieza, es lo único que pedimos, que no las editen, que las pasen completas. Claro. Y, y bueno, y entonces cerramos el círculo a partir de una idea, de una propuesta que tuvo una radio de Tucumán también, del pueblo de Famaillá, Radio Diversidad. Una dijo, che, Diego, queremos hacer vamos a hacer un programa especial por el 24 y nos gustaría que participes y nos gustaría pasar los micros. Y yo dije, pero ¿cómo no se me ocurrió antes? Y a partir del año siguiente empezamos a hacer esta convocatoria, que es la que vos viste, invitando a todas las emisoras de aire y de internet y de lo que quieras del mundo mundial, pero sobre todo de la Argentina, a difundir durante el día de hoy una selección de micros que nosotros mandamos. Y así es como llegamos a esta red de radios por la memoria, que por cuarto año consecutivo está difundiendo estos episodios que restituyen simbólicamente la voz de personas desaparecidas por la dictadura a partir de a través de radioteatros y radioarte, y en este momento está saliendo al aire por más de 90 radios, logramos llegar a 15 provincias, el año pasado habían sido 80 en 9 provincias, y bueno, con la aspiración de superar las 100 y llegar a todo el país, ¿no? A todo el territorio. Así que bueno, esa es un poco la historia de cómo surgió, cómo evolucionó y qué es esto de la red. Bueno, estuve mirando mientras vos hablabas, bueno, iba metiéndome en Radio por la Memoria, en radioporlamemoria.com.ar. Ahí uno se puede encontrar con uno de los, en el menú se puede encontrar con la opción de Banco Sonoro, esto que hablabas antes, ¿no? Entrás a Banco Sonoro y te encuentras con distintas, bueno, estas imágenes de las personas desaparecidas y sus nombres, y cuando uno elige alguna de estas personas, de estas identidades, ¿no? Entra a otra página donde al hacer clic en el nombre de esa persona, entras a Spotify para escuchar el audio, el podcast sería de cualquiera de estas personas desaparecidas, y me preguntaba cómo hacían para elegir, por ejemplo, a ver, las personas que fueron poetas, bueno, claramente la posibilidad de darle voz a través de Radio por la Memoria es a través de sus poemas, Ujú. ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con otras personas desaparecidas que no escribían? Digo, ¿también tienen un lugar en Radio por la Memoria? ¿De qué manera? ¿O el radioteatro por ahí refleja parte de la vida de estas personas desaparecidas? Sí, no, me sonrío porque fue todo. Primero arrancamos con cosas escritas, ¿no? La típica transposición de texto a sonido, transformar algo escrito para poder ser escuchado, muy de comunicación de la UBA, ¿viste? Y después, claro, ¿cómo es? Bueno, primero, una aclaración, ¿no? Primero, hasta ahora no he logrado que suceda, es quizás el próximo paso. Este proyecto está abierto tanto para la difusión como para la participación. La realidad es que si por ahora todos los episodios estamos por llegar a los 50, con los que voy a estrenar, vamos a subir hoy estrenándolos, estamos llegando a los 50 episodios. Si son todos hechos por mis estudiantes es porque aún no he logrado que otras personas se sumen a realizar sus propios micros. Para eso he dado y estoy dispuesto a seguir brindando charlas, talleres, y bueno, lo que pasa es que es todo a pulmón, absolutamente a pulmón. Desde hace algunos años me ayuda una persona que trabaja conmigo, Luciana Moliar, que es de Fierro, y bueno, se mete en todo, y a las 3 de la mañana estábamos todavía corrigiendo cosas del sitio, y este año también colaboró conmigo una exalumna, Alejandra Vilar, que se recopó y estuvo hasta las 5 haciendo las imágenes que están saliendo por redes, pero es todo a recontra pulmón, entonces por ahí no lo pude motorizar todo lo que me hubiera gustado. La idea es que cualquier estudiante de cualquier carrera, cualquier docente, cualquier institución, cualquier comunicador en cualquier medio, en cualquier organización, aunque no sea mediática, que tengan alguna vinculación o que quieran vincularse con esto, la idea es que puedan hacer sus micros.
y que si cumplen con unos mínimos requisitos los podamos subir y compartir. Eso es la construcción colectiva de memoria, y este proyecto Mm. tiene una cuna en la web y lo que sea, pero la idea es que sea de todos y de todas. Eh, y con esto me perdí en lo que me habías preguntado. Ah, ok, los objetos. La primera dificultad, bueno, la persona a cuya voz vamos a recuperar la elige cada equipo de producción. Siempre recomiendo que arranquen de su entorno y empiecen a abrirse en espiral, familia, amigos, conocidos del laburo, y así siempre encontrás a alguien. La dificultad suele estar no tanto en que la familia de esa persona acceda a darte una entrevista y todo eso, porque en general es la propuesta recontra bien recibida y ahí es el primer aprendizaje, van con miedo, no, los voy a hacer llorarme, no me van a decir que no, porque es todo muy terrible, y en general los reciben recontra re bien, en general no siempre. Aun cuando dicen que no, las pocas veces, eh, porque nada, valoran y ven que que es algo copado, ¿no? Es recuperar, traer a tiempo presente y en sonido a su ser querido. Pero la dificultad está en que en general no quedan cosas, porque se han perdido, porque las han quemado, las han tirado, se las han robado. Entonces es difícil conseguir algo que haya sido creado por esa persona. Entonces, al principio sí, eran todos poemas, cuentos y no sé qué, y después me empezaron a caer cada vez más, che, pero mira, este hizo un reloj, le hizo un reloj despertador a la mujer. Bueno, hagámoslo. Y entonces tenemos un episodio que está muy cruzado, obviamente, por la investigación periodística, pero está recontra apuntalado en ese reloj despertador, porque la propuesta no es contar la vida de esa persona a través de un radioteatro, tampoco es contar cómo construyó ese reloj o cómo sacó esa foto. La idea es contar la foto, lo que cuenta la foto hay que transformarlo en sonido, el reloj hay que transformarlo en sonido. En algunas cosas, como vos decías, es más fácil, no solamente en lo escrito, la foto es un poco más sencilla, también cruzada con investigación para tener el contexto de esa foto. Los dibujos son a veces mucho más desafiantes. Hay poemas que son súper desafiantes. Y, y bueno, y así. Y la verdad es que ahora es re divertido, bueno, a ver con qué caen, ¿no? Tejidos, ropa hecha por, te mencioné antes. El ¿Cómo? reloj, aparece el reloj, ¿no? Aparece el reloj como ese elemento, ese objeto simbólico que la familia muestra como parte, digamos, como parte importante de la vida. Ese Ujú. reloj regalado, bueno, eso cómo se transforma en una pieza de radio. ¿O en qué Bueno, pieza? y ahí se empieza a ver, bueno, a ver, ¿por qué hizo ese reloj? Él se dedicaba a esto, pero laburaba de relojero no, era un hobby. Y se dedicaba a arreglar y armar relojes. ¿Y qué implicaban los relojes en su vida? Investigación periodística. ¿Y por qué se lo regaló a la mujer? Investigación periodística, entrevista a familiares conocidos. Eh, y bueno, y después sí, cómo era su vida y qué, qué relación o qué vínculos podemos establecer entre el paso del tiempo y su medición y su vida, ¿no? Y entonces a partir de ahí se construye una serie de escenas sonoras en las que hay un protagonismo de un tic-tac, y no solamente un tic-tac, está la escena del regalo, pero es el paso del tiempo y su registro lo que va articulando esas distintas escenas que reflejan aspectos de su vida, ¿no? Mientras no nos desviemos de que el protagonismo está en el reloj y no en la vida, ¿ves? Esa siempre es una de las dificultades del ejercicio, porque es muy fácil abrirse y terminar contando, ni siquiera el reloj, contando cómo fue que escribió ese cuento. No, contá el cuento, contá el cuento. O mejor dicho, que el cuento se cuente a sí mismo a través del sonido. Claro. Y bueno, y así llegamos. Y no siempre está lineal, ¿eh? Fíjate que hay un micro que me encanta, que ya tiene muchos años, que todavía hoy lo escucho y me emociona, porque a partir de poemas, lo que hicieron fue, juntaron dos, tres poemas, y construyeron la letra de un tema, y grabaron un tema musical, y después le construyeron una pequeña dramatización alrededor para justificar la interpretación de ese tema. Y esa escena que habían recreado, obviamente también derivaba de la investigación periodística, pero lo central era el tema, y el tema era sus poemas. Y el tema es re lindo. La letra es re linda y está muy bien interpretado, muy sencillo, con una guitarra, una voz acorde, y es lindísimo. Aunque no sea un radioteatro así.
Eh, y bueno, ¿Qué? muchas veces, sí, dale, dale. No, 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 sí, sí, terminaron. No, que muchas veces hay acompañamiento para que no se desvíen a esta cuestión de contar cómo se hizo la pieza, sino contar la pieza. A veces hay apoyo en esa interpretación y otras veces la verdad es que lo resuelven de una manera que me dejan con la boca abierta. Porque bueno, venimos de un año de ya haber hecho radioteatros. Hace varios años también que tenemos la linda costumbre de hacer radioteatros a partir de cuentos de autores y autoras argentinas. Y en los Ujú. radioteatros que hacemos eh, además de jugar a fondo el tema del casting, dirección de voces, la sonoridad, ¿no? Hay como un desafío primero a ver, primero no existe la figura del narrador, porque esa es la fácil. Entonces, todo puede ser contado a través de los sonidos, la música y de última los diálogos. No pongas un narrador. No vayas a lo cómodo. Y porque bueno, para poner en juego el dominio del potencial expresivo del sonido. Y luego, bueno, trata de que haya la menor cantidad de palabras posibles y que las cosas no sean explícitamente dichas en los diálogos. Oh, aquí estoy en tal lugar, sino escuchemos ese lugar y que el personaje diga simplemente lo que tenga que decir. Entonces vienen con toda esa práctica, llega el momento del micro y la verdad es que muchas veces la descosen y tenemos producciones que son hermosas. Pensaba en este hermoso eslogan, digamos, no me gusta la palabra eslogan, pero no se me ocurre otra en este momento, de Radio por la Memoria, que es episodios para restituir la voz. Y, y por las dudas, quien se prendió hace un rato la charla, cuento que estamos hablando con Diego Zambelli, de Radio por la Memoria, esta iniciativa de hacer radio, hacer episodios radiofónicos en función de las personas desaparecidas, buscando en las personas desaparecidas aquellas obras, poemas, textos o fragmentos de su propia vida que se pueden transformar en una pieza radiofónica. Con los alumnos de Diego se hizo hasta ahora y se distribuye por una cantidad de radios importantes de todo el país. Pensaba en esa frase, en episodios para restituir la voz, y me preguntaba en la voz, concretamente y Mm. literalmente en esas voces, eh, que bueno, yo acá estoy viendo la imagen de una de las personas desaparecidas y pensaba, ¿cómo podemos restituir la voz? Además de interpretar, por ejemplo, un escrito, un poema que haya escrito, o un fragmento, o una parte de su vida a partir de un montón de investigación periodística que contaste, ¿cómo podemos que en la voz se escuche esa persona? ¿No? ¿Qué trabajo hay para ponerle una voz que pueda de algún modo representar algo a esa persona? Cuando pensaba cuando llegaba a este formato que finalmente es el que fue, deliraba y capaz que existe, bueno, a ver, tomando ciertos elementos, porque no hay tanto registro audiovisual o sonoro, no queda tanto, porque por la época y porque además lo que hay grabado por ahí es en cassette, el cassette no sobrevive el tiempo, entonces, aunque hubiera un cassette donde pudiéramos escuchar la voz de esa persona, esa grabación si sobrevivió está deforme, entonces dije, bueno, capaz que podemos hacer un programa, un software que recree, investigando cómo bueno, un delirio. Eh, la realidad es que no apuntamos tanto, digamos, trabajamos mucho todos los recursos expresivos del sonido, de la radio, del podcast, la voz tiene que ser la adecuada para esa historia o eso que estamos contando. Como, al igual que en un radioteatro hay un personaje que pide una voz que suena de cierta manera y eso es lo que se castinea. No apuntamos a imitar esa voz, a tratar de reconstruirla porque es imposible, porque no la conocemos y porque además vamos por otro lado. Nosotros a lo que llamamos la voz restituida es a poder contar en sonido eso que esa persona contó a través de lo que escribió, de lo que dibujó, de lo que fotografió, del reloj que armó. Entonces, por eso es simbólicamente restituida, respetando o tratando de reproducir el sentido o el sentimiento de eso que quiso decir en aquel momento. Que nosotros creemos que quiso decir, viste, que la Sí, comunicación es así. Eh,
Y después, bueno, cuidamos muchísimo el tema del casting y dirección de voces, y además, bueno, toda la expresividad sonora, uso de efectos, el tema de los planos, de generar, lograr que el sonido te haga ver movimientos y profundidades en ese sonido, en esa sonorización que estás escuchando. Y en todo ese conjunto y entrecruzamiento de cosas es donde simbólicamente se restituye esa voz, a través de ese sentido, más que a través de ese sentido reproducido por el sonido. Diego, ¿y qué pasa en el momento en que esos familiares o esas personas amigas de la persona desaparecida escucha, si es que tuvieron la experiencia de volver como o poder mostrar algo de lo que produjeron, ¿m? A partir de las investigaciones y demás? ¿Tuvieron experiencias respecto a, bueno, familiares que hayan escuchado alguno de estos episodios y alguna devolución al respecto? Sí, me llegan pocas porque como lo hacemos hacia fin de año, después terminan las clases y esa parte le queda en general, a los a los realizadores, a las y los estudiantes, bueno, son básicamente los propietarios de estos episodios y que autorizan su difusión. Eh, y lo que después me retransmiten, o a veces durante la época de clase llegan a comentarme algo, es súper positivo. Igual es súper positiva la devolución desde el vamos, o sea, desde que llegan y les cuentan, che, queremos hacer tal cosa, ¿tenés algún objeto que podamos convertir en sonido? ¿Te copás? ¿Te interesa? Y nos pasa un montón esto que te decía antes, che, no tengo nada, pero no hay manera, si yo te cuento lo que sé que escribió, lo que me acuerdo que no, hay como muchas ganas de que lo haga, de participar. Y nada, después los comentarios en general son elogiosos, que se emocionan mucho, que les gusta mucho. em, y lo que comenzó a pasar en los últimos años, no lo recuerdo de los primeros, por las dudas, repito que este proyecto tiene 10 años, hace 9 que hacemos micros, hace 4 que hacemos la red, es que empezaron a hacer micros de familiares de mis propios alumnos. Eso me empezó a ocurrir en los últimos años. Y entonces ahí ya son otras cosas las que empiezo a ver, ¿no? Una estudiante que hizo el de su tío, eh, y con toda la movilización de la tía y ella como abordando desde un lugar la historia familiar, desde un lugar donde la familia había trabajado ese tema y lo tenía súper elaborado y bueno, y ella se veía como un disfrute adicional de poder hacer esa pieza, y me contaba que la tía estaba recopada y que le había pasado las cartas que le había escrito su compañero. Y en el otro extremo, también un tío de un exalumno, en el seno de una familia donde ese tema había sido, bueno, cada uno con esto hace lo que puede, no lo que quiere, y en el caso de él, estaba ahí el tema guardado, era muy doloroso para su papá, el hermano de esta persona desaparecida, y a partir de la realización de este micro, mi alumno pudo vincularse o revincularse con el tema de otra manera y descubrir que era muy parecido a su tío físicamente, o redescubrir eso, porque las fotos estaban, pero de pronto empezó a tomar conciencia de eso y a saber más de su historia, que no la sabía, y hablar con una amiga de él y enterarse de cosas y tomar contacto con las fotos, que fue lo que trabajó con su grupo para hacer el micro. Y bueno, nada, ahí hay todo un laburo que excedió el aprendizaje y la producción, y que tiene que ver con lo personal y que fue muy lindo de ver, y bueno, que se plasmó en el flor de abrazo que nos dimos cuando el último día de clase, cuando nos despedimos. Este, así que pasan cosas muy lindas. Uno de los primeros micros que se hicieron, fue de Alejandro Almeida, del hijo de Tati. Y la alumna que lo hizo, que lideró el equipo que lo hizo, si no me equivoco, Valeria Pormi, te estoy hablando de hace 9 8 años. Bueno, recopada, Tati le hizo una flor de recepción, sí, por supuesto, le dio el material, y me contó después Valeria que a partir de ese trabajo quedó una relación con Tati, que le había encantado el laburo, pero que además, bueno, ya había excedido la realización y que se generó algo. Y eso, en este caso, lo sé explícito, pero también me han comentado o pude ver que en otros casos también pasó, ¿no? Que se van generando lazos. Qué bueno, digo, bueno,
la radio sanadora, que sirva y que siga sirviendo para eso, ¿no? Para recordar, establecer lazos. Me encantó realmente esta idea de buscar la manera desde la radio de restituir la memoria, y cómo a veces sin querer como que las imágenes, ¿no? Las fotos se nos vuelven casi como algo tan repetido, que Mm. no podemos profundizar ahí. Entonces me encantó esta idea de, bueno, está la foto, pero atrás de esa foto hay tantas cosas y hay tantos sonidos y hay tanto para descubrir de esas vidas que además son parte, digamos, de lo que de la historia nuestra, ¿no? Vidas que no nos pueden, no son vidas individuales, son vidas y muertes colectivas, desapariciones colectivas. Nos han arrancado parte de nuestra historia, nos han arrancado parte de la historia, ¿no? Sí, Al arrancarnos estas personas, de esa manera, nos han arrancado parte de nosotros, como sociedad. Entonces me parece que es importante eh, este laburo que estás haciendo de restituir y darle a esas imágenes que ya de tanto verlas, dejamos de verlas muchas veces, como las cosas que están muy repetidas, ¿no? De tanto claro. verlas, dejamos de verlas, y ponerle ahora un sonido, otros sonidos. Así que, buenísimo, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Pensaba mientras te escuchaba, sí, nos han arrancado parte de nuestra historia, de nuestro potencial como sociedad. Me acordaba cuando te escuchaba que es muy impactante para los estudiantes que hacen estos micros de pronto descubrir que están haciendo un trabajo muchas veces sobre pibes que tienen su edad o que eran más chicos cuando fueron desaparecidos. Cuando trabajan con militantes de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios, y que son pibes que por ahí estaban en el colegio o acababan de egresar, tienen la misma edad o son más chicos que los estudiantes que hacen estos micros. Y es muy impactante eso, muy impactante. Claro, sí, sí. Este, y No, y sí, te escucho. eh, poder llevar a ese hoy, ¿no? Como eso que pasó pudo haber sido hoy, ¿no? Y creo que eso también es una herramienta para entender que las fotos son viejas y son en blanco y negro, pero las historias son de ahora, son actuales, porque esas vidas vivían con los mismos sueños, las mismas, con lo mismo que vivimos todos los tiempos nosotros, ¿no? Y nosotras, estamos permanentemente atravesados por sueños, deseos, miedos, y llegar ahí es como atraerlos en vida a esas personas y dejarlos, Sí, dejar que estén en esos retratos. mm, sí, totalmente. Sí, no es algo tan lejano, es algo muy cercano, tanto en el impacto en nuestras vidas como esto que vos decías de, che, pero no eran tan distintos a mí, no, eran muy parecidos a vos. Por ahí la ropa era distinta, los consumos eran distintos, quizás los sueños tengan alguna variación, pero bueno, eran estudiantes, les gustaba juntarse con amigos, se trabajaban acá, allá, sindicato, eran actores, actrices, no sé, tenían intereses y búsquedas y proyectos de vida y familia como vos, como yo, como cualquier otro, y otra, y ahí es esto de sacar el número, ¿no? Esto que vos decías de la foto, que es más personal que un número, pero que termina normalizando, y bueno, y la irregularidad, el sacudón del sonido y de ver qué hay detrás de esa foto, qué vida, qué riqueza hay detrás de esa foto y nos la perdimos porque nos la sacaron, pero bueno, la podemos recuperar, eso que llegó a existir lo podemos recuperar para el hoy y que quede. Diego Zambelli, Radio por la Memoria. Bueno, invito a todas las personas que están viendo esto en vivo o que lo vayan a ver después colgado, en diferido después en las redes sociales, que visiten la página radioporlamemoria.com.ar, episodios micros de radio, episodios para restituir la voz. Que bueno, lo van a escuchar ahí en esa página, están en otras plataformas como Spotify. Y bueno, y que sigamos dando voces a quienes no han podido tener voz. Diego, un De placer eso se trata. y,
Y bueno, espero encontrarte pronto. Ya creo que esto es el inicio de poder de retomar un vínculo. Que como bien vos Estaría dijiste, bueno, sí. estamos vinculados, pero estamos vinculados por las mismas pasiones con la radio. Así Y que bueno, no casualmente seguiremos. fuiste mi profesora en Éter, así que sí, ojalá sea hasta muy pronto y muchísimas gracias por convocarme acá. Esta charla estuvo muy buena, la disfruté y que algo de todo esto se repita no tan lejos. Seguro. Bueno, y gracias por este proyecto. A vos por la difusión. Un abrazo enorme.